Seguimos en primera hora, vamos a nuestro segmento Su cita con la ley, un segmento también como parte de la iniciativa que tiene la Asamblea Nacional de informar a todos los y las nicaragüenses de temas que nos involucran, temas legales. No se preocupen, no vamos a hablar de cosas complejas, vamos a hablar de cosas que ustedes perfectamente pueden comprender. De hecho, yo en varias cosas voy a preguntar precisamente porque hay cosas que todavía no manejo. Tenemos el gusto de contar con el diputado Carlos Emilio López. Él es el secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Diputado. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Un gusto siempre tenerle con nosotros. Le comentaba de que yo me ubico en el lugar de la gente porque hay muchas cosas legales que yo obviamente no manejo, pues, y que son cosas que creo que vale la pena conocer. Hoy, ¿de qué le gustaría hablar? Yo creo que el tema de la familia ha sido bastante importante, sobre todo desde la aprobación del código, es una de las cosas que más nos involucra a todos. Sí me gustaría entonces, ¿cuál va a ser la propuesta pues, de hoy? Hoy hablaremos de la justicia de familia, las características, los principios, dónde está ubicada la justicia de familia, dónde se ejerce la justicia de familia, qué beneficios trae la justicia de familia para el pueblo de Nicaragua. Cuando dice justicia de familia, ¿a qué se refiere? O sea, yo hasta el momento he conocido la justicia penal, la justicia civil. ¿Dónde cabe la justicia de familia como tal? La justicia de familia tiene su propia lógica, sus propios principios, sus objetivos, sus fundamentos, su propia racionalidad, sus propias autoridades jurisdiccionales. Así como lo es la justicia penal, que versa sobre los conflictos a la infracción a la ley penal. Trata la justicia penal de identificar quiénes son los responsables de cometer un delito o no, es decir, dilucida sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona frente a un tipo penal. O la justicia civil, que versa sobre los conflictos de bienes muebles o inmuebles, es decir, el litigio sobre lo tuyo y lo mío, sobre bienes materiales. Asimismo, la justicia laboral versa sobre derechos del trabajo, sobre garantías laborales, sobre garantías del seguro social. La justicia de familia tiene su propia particularidad y la justicia de familia regula las relaciones que tienen los miembros de la familia, las relaciones entre el padre y la madre, los padres y los hijos, los abuelos con los nietos, el esposo con la esposa o los cónyuges cuando están unidos en matrimonio o convivientes cuando están vinculados en una unión de hecho. También la justicia o derecho de familia regula las relaciones entre la familia y las instituciones del Estado, entre la familia y las estructuras sociales o entre la familia y la comunidad. Todas las relaciones intrafamiliares o interfamiliares son reguladas por la justicia o el derecho de familia. Entonces, eso es algo relativamente reciente. ¿Cómo se manejaba entonces los temas de familia antes? Es totalmente novísimo. A partir del 8 de abril, que entró en vigencia el Código de Familia, podemos decir que en Nicaragua se inaugura la era de la justicia o el derecho de familia, porque antes esta estaba subsumida al derecho civil, era un apéndice del derecho civil. Los asuntos de familia se analizaban a la luz del Código Civil de 1904 y del Código Procesal Civil de 1906 y de otras leyes de familia que estaban dispersas. Ahora, con el Código de Familia, que recién entró en vigencia en abril, a partir de ese momento la justicia de familia es autónoma, es independiente, no está supeditada al derecho civil, sino que es un derecho por sí mismo, es una justicia por sí misma y tiene su propia lógica y sus propias características. ¿Cuáles son entonces los principios pues, que rigen la justicia de familia? En primer lugar, la búsqueda del equilibrio y el fortalecimiento familiar. Esta justicia busca cómo consolidar a las familias que vivan en armonía, en paz, en relaciones de equidad, en relaciones de igualdad, en donde ningún miembro de la familia se superpone sobre otro miembro de la familia. Es decir, el hombre no subyuga a la mujer, los adultos no subyugan a los niños, los adultos no violentan a los adultos mayores, sino que todos los miembros de la familia viven en relaciones de paz, en relaciones de respeto a la dignidad de todos los miembros de la familia, independientemente del sexo, de la edad, de si tienen una situación de discapacidad, de su condición étnica o cultural. Es decir, no vamos a discriminar a las familias de los pueblos originarios y afrodescendientes, ni vamos a discriminar a alguien por una situación de salud mental, por ejemplo, una persona que ha sido
declarada judicialmente incapaz. Todos los miembros de la familia son importantes y todos deben de vivir en armonía. Eso busca la justicia de familia, el fortalecimiento de los hogares. En este caso, digamos, para aplicar la justicia de familia, ¿se necesita entonces ya llegar a un juzgado? ¿Se puede aplicar antes? ¿Cómo se diferencia esta entonces del resto de justicias que conocemos? Eso es muy importante lo que preguntas, Ricardo. La justicia de familia, en primer lugar, se aplica a lo interno de la familia. No se necesita de ninguna autoridad, simplemente seguir los principios establecidos en el Código de Familia. Los valores, este derecho o esta justicia es una justicia de nuevos valores. Y el Código de Familia establece cuál es el catálogo de esos valores: el amor, la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua, la cooperación, la corresponsabilidad, el respeto a la dignidad de las personas, el cariño, la ternura. Entonces, para aplicar esos principios, esas características, esos elementos del buen vivir en la familia, no se necesita de alguna autoridad. Se necesita que cambiemos los patrones culturales que tenemos de violencia, de agresión, de irrespeto, de intolerancia, de discriminación, de minimización. Y cuando asumimos esos principios a lo interno de la familia, los conflictos se resuelven en el hogar. Es decir, no se necesita de ninguna autoridad, se necesita simplemente seguir esos principios. Esto es como cuando el padre le dice a los hermanos: resuélvanlo entre ustedes antes de que ellos tengan que llegar a donde el padre, para que el padre venga y dicte una sentencia. Exactamente. En este caso, sí me gustaría saber qué tipo de ejemplos de conflictos hemos visto normalmente que podemos ahora resolver sin necesidad de llegar a juzgados, sin necesidad de todo este proceso. Regímenes de visita familiar a los hijos, convivencia familiar, quién asume las responsabilidades de cuidado y crianza, en qué horas del día, qué días de la semana. Todo eso se puede arreglar en acuerdos amistosos a lo interno de la familia. Si esos temas, si esos conflictos no se resuelven a lo interno de la familia, entonces el derecho de familia, la justicia de familia establece 3 asientos, 3 espacios, 3 ámbitos en donde se pueden resolver los conflictos de familia. En primer lugar, en sede notarial, es decir, frente a un abogado y notario se pueden resolver muchos conflictos de familia, o se dilucidan o se ejercen asuntos de familia. Por ejemplo, el matrimonio. Un abogado y notario puede casar. Una relación de hecho. Un abogado y notario puede reconocer una unión de hecho, o en sentido contrario, un divorcio o una disolución de la unión de hecho se puede hacer en sede notarial. Y otras figuras del derecho de familia se resuelven simplemente ante un abogado y notario. No es necesario ir donde un juez. La autoridad judicial es la última instancia del derecho de familia. Ya te voy mencionando 2, la familia y la sede notarial. La tercera sede, el tercer espacio, es el ámbito administrativo, el Ministerio de la Familia. Muchos asuntos de familia se pueden resolver ahí. Por ejemplo, una demanda de alimentos, un conflicto de alimentos, alimentos entendidos como todos los elementos necesarios que tiene un niño o niña para su crecimiento y desarrollo: medicina, vestuario, educación. Cuando en derecho de familia decimos que hay un conflicto de alimentos, no es solamente la comida, sino todos los elementos, todos los condicionantes, todos los derechos que un niño o niña necesita para poder vivir bien, para poder vivir a plenitud en desarrollo. Entonces, los conflictos de familia se pueden resolver en sede administrativa o, digamos, Ministerio de la Familia, que ahora tiene oficinas en todo el territorio nacional. Es importante que la gente sepa que tiene todos estos espacios. Sin embargo, diputado, muchas personas, yo estoy seguro que como prefieren no meterse en tanto rollo porque dicen: son un montón de papeles que hay que entregar, el juez va a leer, digamos, lo que yo le escribo, pero ni siquiera me conoce. O sea, es un proceso bastante frío. No sé si se cambia un poco ahora con la justicia de familia. Por ejemplo, me había mencionado algo acerca de la oralidad. Exactamente. Si no se resuelve en casa, si no se resuelve donde el notario, y si no se resuelve ante el Ministerio de la Familia, el último paso, la última ratio, es la autoridad judicial, los juzgados de familia, que ya tenemos 24 juzgados de familia en todo el territorio nacional, y donde no hay juzgados de familia, la Corte Suprema de Justicia ha habilitado
tal y como lo dice el Código de Familia, a los juzgados civiles, ya sean de distrito o locales, o bien los juzgados locales únicos, para que atiendan los asuntos de familia. Y una de las características de la justicia de familia ahora es la oralidad. Antes los procesos de familia eran escritos, ahora serán orales. Es decir, con anterioridad, para que caminara un juicio de familia, se tenía que estar presentando un escrito y otro escrito. En cada etapa. En cada etapa. Eso lo hacía extenso, complicado, era una justicia muy tardada, y hay un antiguo adagio jurídico que dice que justicia tardía no es justicia. Ahora con la oralidad, la justicia será ágil, expedita, rapidísimo, balazo, como dicen los chavalos popularmente, porque no se va a necesitar escritos. Solamente hay dos momentos donde hay escritos: cuando se interpone la demanda y cuando hay una contestación de la demanda. De ahí todo lo demás es oral, las audiencias son orales. Y esto de la oralidad implica una justicia personalizada, porque la autoridad judicial va a ver cara a las partes, al demandante y al demandado. La autoridad judicial va a dialogar, va a conversar. Entonces se convierte la justicia de familia en una justicia personalizada, en una justicia humanizada, porque ya la autoridad judicial no va a dictar sentencia únicamente, como vos decías, Ricardo, a los papeles fríos. O sea, antes se elementos leía, probatorios. yo no conozco a esta persona, voy a tomar una decisión acerca de su vida, no la conozco, solamente pues la evidencia, lo que me han presentado aquí, pues, pero nada más. Ahora pueden darle la oportunidad de que un juez le escuche, o sea, definitivamente lo que más me interesa de todo esto sobre todo es la agilidad pues con la que el proceso va a darse. Creo que esto va a animar a muchas personas a que lo hagan, porque estoy seguro que muchas personas preferimos no meternos al problema precisamente por el tiempo, por el embrollo que va a ser, la cantidad de documentos. Obviamente yo no conozco, entonces probablemente van a asesorar mal, qué sé yo. Hay muchos factores que a uno en este caso sí le van a entusiasmar un poco más para exigir sus derechos, pues para que se aplique la ley. Así es, juicios de familias que antes duraban años, ahora con este derecho, con este nuevo código, van a durar días, o sea, tal vez. días. Lo máximo que establece el código que puede durar un juicio de familia es 150 días. Eso es el tope. Una fracción de lo que era antes. Así es, 150 días, y eso si hay recursos de apelaciones o recursos de casación. Si no hay recursos, puede ser mucho más rápido. Mucho menos, la mitad, 70 o 75 días como máximo, o sea que se puede resolver en menos tiempo. Me gustaría, diputado, que para cerrar le dijera a las personas cómo pueden conseguir más información. Pues, o sea, esto, de hecho, yo lo estoy descubriendo en este momento. Sabemos de que se ha hecho una buena campaña con los medios, pero bueno, para indagar un poco más y reforzar este conocimiento. Bueno, hay una cantidad de instituciones que crea o fortalece el Código de Familia, en donde se puede obtener información. El Ministerio de la Familia, la Defensoría Pública, la Procuraduría Nacional de la Familia, la Comisión de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, o el Grupo de Género de la Asamblea Nacional, los juzgados de familia, entre otras instituciones. Estamos al servicio de las comisarías de la mujer y la niñez, y los espacios sociales y comunitarios que se están creando, como las consejerías de familia, como los gabinetes de familia, que a nivel comunitario también están administrando y están manejando información para que las personas resuelvan sus conflictos por la vía de métodos alternos, por la vía del diálogo, por la vía de estas resoluciones de paz. El Código de Familia, como dijo el cardenal Brenes, no es más que la promoción de la cultura de paz a lo interno de las familias. Diputado, le agradezco muchísimo por esta información, por este segmento. Le agradecemos a la Asamblea por el espacio pues, que nos da, y sabemos de que vamos a contar también con muchos otros temas más adelante con algunos de sus colegas diputados. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros continuamos con más de Primera Hora. Maritza Rivas, muy interesante el tema, ¿verdad?